Varios medios de prensa están adelantando que ya habría un acuerdo entre demócratas y la Casa Blanca. No lo está adelantando CNN. Nosotros tendríamos que hacer la confirmación correspondiente en relación con el TEMEC o el USMCA, el acuerdo comercial renegociado que va a reemplazar al NAFTA. Lo que sí podemos decirles es que ya confirmó la Cancillería que habrá en la tarde una reunión con el secretario Marcelo Ebrard y también el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, para detallar lo que ya quedó negociado en las últimas semanas con Estados Unidos. Está todo el tema laboral, están los temas sobre el acero y hay muchas dudas, pero al mismo tiempo hay contrastes entre lo que serían los detalles de lo que ya quedó pactado entre los tres países. Pero al respecto del avance del USMCA, esto dijo el presidente en la mañana. Ayer una reunión con los senadores de todas las expresiones, de todas las organizaciones, y ellos aprobaron lo definido hasta ahora por nosotros. Y ya estamos nada más en espera de que resuelvan en Estados Unidos. En espera, dice el presidente de México. Lo que importa, por cierto, es lo que dicen también los empresarios. Sí es una buena noticia que se despeje esta incertidumbre, pero en los detalles es en donde se puede evaluar si hay ganancia o no y de qué tamaño o cómo matizamos ese éxito mexicano en relación con esta renegociación. Yo le agradezco que me acompañe Kenneth Smith Ramos, el ex jefe negociador para México en la Secretaría de Economía. Y primero que nada, hay muchas preguntas, lo sabemos. Hay esta convocatoria a los medios para escuchar a Marcelo Ebrard y a Jesús Seade. Pero, y por supuesto, el veredicto de los sindicatos, el más poderoso de los Estados Unidos, el AFL-CIO, que al parecer estaría reunido en este momento y daría el último sí que falta para confirmar que el Congreso en Estados Unidos lo va a ratificar. Eso es lo que se dice, se rumora y CNN está trabajando en confirmarlo. Para las medidas de éxito, el detalle de lo que se negoció en esta última parte, Kenneth, ¿por dónde empezamos para decir sí, señores, hubo éxito? El sector empresarial mexicano no parece tenerlo claro. Sí, muchísimas gracias, Gabriela. El sector privado ha manifestado en los últimos días su sentir respecto a algunas de las propuestas de Estados Unidos, sobre todo en materia laboral, lo que tiene que ver con tener inspectores que puedan venir de manera unilateral revisar el funcionamiento o el cumplimiento de México del capítulo laboral, también el tema relacionado con el estándar que define qué es una violación laboral en términos de qué constituye algo que se puede llevar a un panel, y el otro tema muy reciente que no es una solicitud de los demócratas, es importante decirlo, que es modificar la regla de origen de acero y hacerla más estricta, lo cual puede tener un impacto negativo en el sector automotriz. Esos son los temas que todavía no conocemos cómo se están resolviendo a nivel del acuerdo que se habla en Estados Unidos, y son, digamos, las dos principales preocupaciones que tiene el sector privado en este momento. Obviamente el escenario ideal es que se pueda ya ratificar el TEMEC en Estados Unidos y que entre en vigor, pero sigue habiendo estas dudas exactamente de cómo queda la letra chiquita en estos dos temas tan importantes. Es decir, que quien va a dar el sí o el no es el sindicato y depende México de lo que diga este sindicato estadounidense. Pues no, justamente lo que se ha venido trabajando en las últimas semanas y meses es enviar la señal a Estados Unidos de que independientemente de lo que acuerden allá de manera doméstica entre los demócratas, sindicatos y la Casa Blanca, México tiene que dar su visto bueno si es que esto es algo que va a entrar en vigor. Se trata de un tratado trilateral, claro, y por lo tanto en temas muy sensibles que podrían representar retrocesos de lo que negociamos en el TEMEC serían inaceptables para México. Ayer en la conferencia de prensa en el evento que hubo en el Senado, el canciller Ebrard señaló que se iba a hacer los planteamientos a Estados Unidos el día de hoy respecto a lo que era aceptable e inaceptable. Entonces, en ese sentido, esperemos que haya más noticias en el transcurso del día y posiblemente mañana respecto a cómo se resolvieron estas preocupaciones que sigue teniendo el sector privado mexicano. El tema de las inspecciones, Kenneth, el presidente y el propio canciller Ebrard habían dicho no.
que no pueden admitir que vengan inspectores a México, etcétera. Esta mañana, el presidente López Obrador sugirió que México va a proponer a un experto, Estados Unidos a otro experto, y que este mecanismo se active cuando haya cuestionamientos de los dos países. ¿No esto debilita el resto de los mecanismos que ya están establecidos incluso en el NAFTA actualmente? Bueno, no tenemos el detalle de cómo se instrumentaría esta idea, repito, no hemos visto los textos, pero el problema de insertar compromisos adicionales que impliquen tramos de supervisión o de revisión de alguna de las partes que de alguna manera se inmiscuyan en los procesos de los paneles es preocupante, porque le das la posibilidad a un país que te demanda, en este caso Estados Unidos, de ser juez y parte de si hay una violación o no al capítulo laboral. Lo ideal sería que no quedara ningún mecanismo de inspecciones, porque no es necesario, ya se tiene el mecanismo fortalecido donde el capítulo laboral está sujeto al mecanismo de solución de controversias y se puede dirimir de esa manera transparente y expedita. Que se puedan acelerar los tiempos para resolver un caso, eso es bienvenido, pero el tema de tener inspectores sigue siendo un tema que es muy difícil de aceptar, justamente porque le daría el poder a Estados Unidos de tomar decisiones discrecionales sobre si México está cumpliendo o no. Claro, y hablando de lo que dice el Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, o la Coparmex, un factor que le restaría competitividad o certidumbre en el caso de México para atraer inversiones. Preguntarte sobre un artículo del cual tú también has hablado y los expertos que están metidos en esto están preocupados, y es el criterio para determinar si se violan o no los compromisos laborales. ¿Qué debería decir o cuál es el punto de la preocupación? Mira, en Telecan, y lo tenemos aquí desarrollado en TEMEC, para que un caso se lleve frente a un panel de solución de controversias, se establece que la parte demandada, es decir, el país demandado, tiene que incurrir en una conducta violatoria de los compromisos del capítulo de manera sostenida y recurrente para conferirle una ventaja competitiva indebida a un sector exportador. Es decir, para ser considerado sujeto de un panel, el gobierno tiene que implementar de manera sostenida y recurrente una violación, y además que esa violación esté relacionada al comercio internacional. Si tú quitas ese estándar, abres la puerta a que cualquier caso aislado de una disrupción laboral o una disputa laboral sea sujeto de un caso, inclusive en un sector que ni siquiera está exportando. Inclusive si el gobierno actuó de manera correcta para resolver una disputa comercial, podrían crearse entonces el alegato de que México está incumpliendo. Entonces, deshacerse de este estándar, de este criterio, es muy peligroso y sí puede abrir la puerta a una cascada de casos en contra de cualquier país demandado. Esto afectaría también a Estados Unidos y también a Canadá, pero sabemos que el objetivo del AFL-CIO es buscar dificultar las exportaciones de México hacia Estados Unidos y también hacer menos atractiva la inversión en nuestro país. Entonces, ese es el objetivo que le vemos y sería un retroceso en términos del TEMEC. Pues vamos a ver el detalle, y es una pena que los empresarios todavía se digan no muy claros cuando ya en Estados Unidos se está cantando otra cosa. Gracias, Kenneth, un gusto saludarte. Muchísimas gracias, Gaby.